La Sustancia fue probablemente la película más comentada del 2024, lo cual desde luego resulta raro para una película cuya premisa recurre al terror corporal. Las personas amaron el concepto, el cual resulta interesante y llamativo de primeras. En este conocemos a Elizabeth, la cual decide recurrir a un líquido capaz de transformar el cuerpo y que permite al filme jugar con el tema del doble y la monstruosidad, sumergiéndose en la inquietante dualidad entre la juventud y la decadencia. En la era de la obsesión por la imagen y la autorrepresentación, impulsada, ya saben, por redes sociales como el gran amplificador de esta ansiedad colectiva, la película se inclina más hacia una representación tradicional del espectáculo y sobre todo la superficialidad en Hollywood, estableciéndose un contraste entre la perfección de la imagen proyectada y el horror que yace detrás del telón. Este contraste se acentúa a través de la simbología del pasillo rojo, una puerta de entrada y salida hacia ese infierno de la industria del entretenimiento. El mensaje desde los primeros minutos es bastante claro, presentando a los personajes antagónicos como totales caricaturas y utilizando recursos para generar incomodidad y desagrado en el espectador. El trato que se tiene hacia muchas mujeres en la industria no deja de ser un hecho. Para nada es secreto que en la actualidad a muchas de ellas no se les permite envejecer, y si lo hacen pues su momento ya pasó y es hora de encontrar a alguien mucho más joven que ocupe su lugar. Y sí, yo sé, eso suena horrible, pero es exactamente lo que sucede con el caso de Elizabeth. Un día puedes estar conduciendo un programa súper exitoso y sobre todo estar consolidada como una estrella, hasta que de pronto ya no lo eres más. Es con la aparición del activador que empieza lo peor. Abro paréntesis para decir que no brindan mucha información respecto a este, más que para lo que sirve y también sus limitantes. Y miren, la película sin duda me encantó, pero uno de sus principales fallos es el subrayar demasiadas ideas que ya quedan claras de por sí. Por ejemplo, en el video explican todo lo referente a la sustancia, pero también existen cosas que se repetirán demasiado a lo largo de la película. Asimismo, vemos que dicho activador es relativamente sencillo de conseguir, por lo que Elizabeth se inyecta líquido y tenemos la extensión de sí misma ahora como Sue, una versión mucho más joven que Elizabeth, y es aquí donde la película expondrá el cuerpo femenino hasta el límite. Desde un punto de vista masculino, esto podría ser reducido a algo meramente provocativo, pero en realidad la película muestra el cuerpo de Sue a tal punto de que llega a ser algo de lo que te acostumbras. Las primeras veces quizás sea algo intencional el cómo lo hace, y sí siento que lo es, pero es en el baño donde Elizabeth, como Sue, encuentran ese espacio donde están más expuestas. Ambas se encuentran desnudas la mayoría del tiempo, física y emocionalmente. El problema viene cuando Sue empieza a obtener la fama que Elizabeth perdió y esta sube como la espuma. Todos quedan cautivados con su cuerpo, su sensualidad y su belleza. Y es que para qué mentir, no veo a nadie más indicada que Margaret Qualley para retratar a Sue. Sin embargo, el mensaje aquí es claro y volvemos al inicio. Sue no deja de ser la imagen que se adapta al estándar de la sociedad. E incluso Margaret tuvo que usar implantes para los pechos para lucir como debe ser Sue, por lo que pese a la belleza de Margaret, la cual no se niega, Sue no deja de ser algo irreal, sino más bien un estándar. La famosa escena de Pump It Up, la cual popularizó bastante la película, creo que es la perfecta representación de todo lo que estoy diciendo. Algo que leí por ahí es que entendieron que Sue empieza a sabotear a Elizabeth y viceversa, como si se tratara de dos personas distintas y una está contra la otra. Pero desde el inicio lo dicen, ellas son solo uno. Sin embargo, es la propia fama y lo mucho que Elizabeth disfruta de ser Sue que termina pasándole factura. Como dije, la sustancia tiene bastantes limitantes, como reactivadores, los plazos de una semana y las consecuencias, las cuales son irreversibles. Es desde ese momento que sabríamos que no habría marcha atrás. Es lo equivalente al personaje entrando a un lugar donde no debe. Sabes que habrá consecuencias. Respecto al malentendido, pues como mencioné, ambas son la misma persona. Y desde hace mucho no veía una representación tan buena sobre odiarse a sí mismo. Y aquí llegamos a la que es mi escena favorita de toda la película. Probablemente una de las escenas más comentadas y que sin duda me llevó a un nivel de tensión digno de una película de terror. Y aquí entre nos, esta escena me funciona 1000 veces mejor que otra película de terror promedio. Mientras que Elizabeth empieza a dejar de quererse a sí misma, nos muestran al inicio de la película un compañero el cual la invitó a salir. Sin embargo, ella no puede dejar de compararse con Sue. El que haya invadido cada lugar de su mente a tal punto de tenerla frente a ella cada que despierta resulta agobiante, como en general lo es la escena. Los regresos que tiene porque no está lo suficientemente bella, pero todo colapsa cuando Elizabeth empieza a restregarse el maquillaje por la fuerza. De verdad, la mezcla de sonido más el enfoque de cámara hace esta escena pasar desde la tensión hasta el terror. Incluso es inevitable no sentirse mal por ella.
sobre todo cuando está poniendo su cuerpo al límite, y como mencioné, no hay marcha atrás para muchos de los cambios que está teniendo su cuerpo por no respetar el balance. Y miren, la película tiene una especie de comedia negra, por así decirlo, como por ejemplo este momento en el cual Sue da una entrevista haciendo de menos a Elizabeth mientras esta cocina, la cual también la lleva a un exceso en relación con la comida. No sé si es intención de la película, pero al menos a mí me funcionó en ese aspecto. Pero bueno, vamos al punto de quiebre, en el cual Sue está en su punto más alto, siendo elegida para presentar el espectáculo de Año Nuevo. El desbalance le empieza a cobrar factura, debido a que se gastó gran parte de las recargas, y tenemos más enfrentamientos entre ellas. Sin embargo, todo concluye con Sue dispuesta a dar el espectáculo. Sin embargo, su cuerpo está literalmente cayéndose por partes, a lo que tenemos los últimos minutos tan polémicos de la película. De aquí es curioso porque muchos estaban disfrutando la película hasta aquí, o eso es lo que escuché por ahí. Yo me encuentro en un punto medio, porque para nada creo que arruina la película como tal. Y ahora tenemos al monstruo Elisa Sue, el cual está compuesto de ambas y muchas partes del cuerpo. Es más, el nivel de detalle con los prostéticos es fantástico. Y aquí viene el quilombo, y es que el llamado monstruo se presenta a la gala, pero en medio de la presentación empieza la que es probablemente la escena más desproporcionada de la película, ya que se le empiezan a caer partes del cuerpo, al igual que tenemos un festival de sangre, literalmente. Y lo siento, pero este momento me recordó el mismo nivel de intensidad que, no sé, el video del Rubius cuando le importó un pepino las nuevas políticas de YouTube con Given Up de Linkin Park de fondo. Sin embargo, condenar a la escena por recurrir al exceso sería algo mezquino, sobre todo teniendo en cuenta de que la película ya recurrió demasiado a eso durante su transcurso, aunque eso no quita de que el mensaje de que Elizabeth pudo volver a donde pertenece, cerrando la película de una manera circular, me pareció más que adecuado. El tercer acto es un problema más que nada porque siento que se alargó de más. Sin embargo, se entiende que la película apelara a ir por su lado más excesivo. Y bueno, desde el inicio sabíamos que esto terminaría mal para Elizabeth. Como mencioné, desde que el líquido empieza a generar cambios irreversibles en su cuerpo, no había marcha atrás. El cine tiene la capacidad única de convertir relatos familiares en experiencias completamente nuevas, utilizando un sinfín de herramientas narrativas y estéticas para provocar diferentes emociones en el espectador. La Sustancia es un claro ejemplo de ello, una película que desafía los límites del terror corporal y la metamorfosis humana, combinando elementos grotescos con una narración hipnótica y perturbadora. Bajo la dirección de Coralie Fargat, la película se sumerge en un universo visualmente impactante, donde la artificialidad y lo plástico dominan la puesta en escena. Su estética recuerda al cine feo, que floreció hace algunos años por una crudeza visual que amplifica la incomodidad del espectador. Este enfoque le permite a La Sustancia jugar con la repulsión y la fascinación al mismo tiempo, convirtiéndola en una obra absorbente, pero también difícil de digerir en muchos momentos. Asimismo, la influencia del cine de Cronenberg es innegable. La obsesión con la mutación del cuerpo humano y los límites de este son llevados aquí a un nivel incluso mucho más mórbido y extremo. Sin embargo, a diferencia de Cronenberg, La Sustancia no se queda solo en la frialdad de la mutación, sino que juega con lo absurdo de manera deliberada, logrando momentos que rayan en lo grotescamente cómico sin perder su impacto visceral. Uno de los aspectos más llamativos de la película es su manejo de la tensión y el horror. Desde el primer acto la historia atrapa con una sensación de inquietud creciente, donde cada decisión de la protagonista la sumerge más en una espiral de degradación física y psicológica. La violencia no es gratuita, sino que está integrada en la narrativa de una manera que genera una mezcla de asco, empatía y también curiosidad. Si hay un punto en el que la película podría haber sido un poco más concisa, es en su tercer acto. La resolución de la historia se alarga más de lo necesario, lo que puede hacer que la experiencia se torne un poco agotadora. Sin embargo, incluso en su exceso, sigue resultando hipnótica. La sensación final que deja La Sustancia es extraña. Es una película que difícilmente se desea ver más de una vez en el corto plazo, pero cuyo impacto es tan fuerte que permanece en la mente del espectador. Otro detalle fueron las expectativas creadas en base a esta película, y aquí creo que puedo aprovechar para hablar de esto, porque La Sustancia es el perfecto ejemplo de que las expectativas pueden dañar a las audiencias. Y es que muchos, al ver que quizás las escenas no fueron lo suficientemente asquerosas, sangrientas o grotescas, empezaron a tachar a la película como decepcionante, obviando el mensaje principal de esta. Aspectos como las actuaciones, el apartado técnico y vamos, todo lo que se hizo bien. No sé, pero me resulta agotador el que valoren una película solo en base a lo que esperaban y no a lo que es.
lo cual es lo real al fin y al cabo. Soy consciente de que estas expectativas también vienen por parte de personas que vieron la película antes y que si muchos salieron asqueados del primer visionado o hasta abandonaron la sala de cine, lo cual obviamente es un ejercicio de marketing muy utilizado sobre todo en películas de terror recientes. Pero aún así creo que es importante valorar una película en base a su historia y sus personajes, los cuales para mí siempre serán el núcleo para que cualquier película funcione, independientemente del género, ya sea comedia, terror, romance, acción, etc. En conclusión, La Sustancia es una de las películas más perturbadoras y memorables del 2024. No es un filme fácil de ver para todos los públicos, pero para aquellos que disfrutan del horror corporal extremo, es una experiencia cinematográfica que no se puede ignorar y en definitiva una de mis favoritas.